El equilibrio del agua está dado por mecanismos hipotalámicos que controlan la sed de la hormona antidiurética, de la retención o excreción de agua por los riñones y pérdida por evaporación. También tenemos que el agua puede disociarse hacia iones hidróxidos y protones. Y ahí entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos va a dar la concentración de protones o acidez, ¿verdad?, de soluciones acuosas. Y ahí es donde entramos entonces con la escala logarítmica, o sea, pH. ¿Y qué es el pH? Es el potencial del hidrógeno. ¿Cuál es el pH de la sangre, ¿verdad? Entonces, por debajo de 7.35 va a ser acidosis y por encima va a ser alcalosis. Alcalino. ¿Cómo? Esse daí, o pH, 7,45 é renal e o 7,45 é arterial, ou não? No, es arterial. El pH venoso siempre va a ser más bajo, ¿verdad? Pero no, realmente la acidez o la alcalinidad se va a dar por la sangre arterial. A ver, venoso se utiliza ya más bien para determinar en situaciones así de comparación, cuando uno se está, por ejemplo, una urgencia, se quiere hacer, de ver si el diabético está en acidosis, o sea, no es lo recomendable, ¿entiendes? Siempre usted tiene que guiarse por el pH de sangre arterial. Bueno, después, ¿qué tenemos importante en el agua? Porcentaje de distribución en el organismo. Después tenemos conceptos, que es una solución, que es un soluto y que es un solvente. ¿Ah? Entonces, soluto es la parte sólida, solvente es la parte líquida, y eso es lo que va a formar una solución. Después tenemos que el agua presenta interacciones débiles. ¿Mediante qué? Porque los átomos, ¿verdad?, se forman por enlaces de puentes de hidrógeno, que permite al agua de tener ese carácter, como que tiene ese carácter bipolar, ¿verdad?, puede pasar de un estado a otro, dependiendo ya de los factores, ¿verdad?, como la temperatura y cosas así. Bueno, después tenemos, dice que, a ver, la estructura del agua, ¿verdad?, tiene un carácter tetraédrico, asimétrico, donde cada átomo de hidrógeno comparte un par electrónico con el oxígeno. Siempre miren ustedes los cuadritos, así, los que están en rojo, ¿verdad?, que son los temas más resaltantes de cada material. Tenemos entonces que el agua tiene un carácter, o se denomina, ¿verdad?, dipolo. ¿Por qué? Porque tiene un polo positivo, ¿verdad?, y uno negativo. Bueno, después vamos a la importancia. A ver, ya dijimos también. Ósmosis, ¿qué es ósmosis? ¿Cuál es el concepto de ósmosis? Es el paso, ¿verdad?, del movimiento del agua a través de una membrana semipermeable, impulsado por diferencias en la presión osmótica, factor importante en la vida de la mayoría de las células. Las moléculas de agua tienden a trasladarse de una región de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Y qué hace que mide esto acá? La osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es, ¿verdad?, la medida del número total de solutos. ¿Qué quiere decir? De la parte sólida. ¿Y cuál es lo importante acá en la parte sólida cuando hablamos del agua? Del sodio. ¿Entienden? Bueno, entonces tenemos los tres tipos de soluciones que miden la osmolaridad, que son
solución o disolución. Isotónica, ¿verdad? Equilibrado. Hipertónica, más sal, más sodio. Y hipotónica, menos sodio. Entonces, esos serían los conceptos de los tres ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una solución isotónica? Concentración equilibrada. La célula está en un estado normal, en nuestro glóbulo rojo. ¿Qué pasa si es hipertónico? Las células, ¿qué le pasa? Se achican, ¿verdad? Se achican. ¿Y qué pasa si es hipotónica? Se agrandan, se llenan. Entonces, estos serían los tres conceptos de osmolaridad. Mantenimiento del equilibrio hídrico está dado por mecanismos, ¿verdad? Dijimos, hipotalámicos que controlan la sensación de sed, interacciones entre la hipófisis y los riñones y por el proceso de osmosis. Entonces, esos son los que mantienen el equilibrio hídrico en el organismo. Después vamos cómo pasa el agua a través de la membrana mediante proteínas que se denominan aquaporinas, ¿no? Que hacen o que permiten el paso del agua. ¿Cuáles son las funciones del agua? Solvente universal, estructural, mediante forma macromoléculas, mediante los puentes de hidrógeno, termorregulador, ¿verdad? Cuando aumenta nuestra temperatura corporal, entonces empezamos a sudar, a eso se refiere, y ya empezamos a tener sed. Metabólica, que actúa como un sustrato o puede salir como un reactivo, ¿verdad? En donde tenemos la presencia de los grupos hidroxilos que es hidrógeno. Y también a lubricación, ¿verdad? Que tenemos agua en diferentes partes donde hay, por ejemplo, órganos, ¿verdad? Que se mueven, tenemos en la cavidad abdominal, vías aéreas, entonces a eso se refiere. Entonces la regulación del agua está dada por la hormona antidiurética, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por el péptido natriurético auricular. Ahora, después tenemos la deshidratación, ¿verdad? Esta deshidratación puede estar dada ocasionada por vómitos, diarrea, poliuria, ¿verdad? Se orina mucho, sudoración excesiva. Entonces todo eso va a originar múltiples manifestaciones patológicas, como cefalea, mareo, tos, vómito y pérdida de peso. Ahora vamos. ¿Cuál es el cuadro hemático en la deshidratación? Yo les puedo poner eso. ¿Cuál? Describe el cuadro hemático en la deshidratación. ¿Cómo me van a describir? ¿Verdad? Vamos a poner entonces cuadro hemático. Cuando hablamos de cuadro hemático, ustedes saben que lo primero que tenemos que considerar son las células. Y después todo el resto, ¿verdad? Como en este caso, ¿qué es lo que más va a originar algún tipo de alteración que si está elevado? Entonces dijimos, cuando hay deshidratación disminuye el plasma. ¿Qué pasa? Tenemos una concentración. Vamos a describirlo, ¿verdad? Entonces primero vamos a tener, como que no vamos a tener casos clínicos todavía, entonces yo puedo preguntarles cuál es el cuadro hemático, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cambios vamos a tener? Bueno, entonces, primerito vamos con las células. Glóbulos rojos. Entonces, glóbulos rojos aumentados, hemoglobina aumentada, hematocrito aumentado, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Plasma disminuido. Ahí voy a tener, ¿cómo se llama todo esto? Concentración, ¿verdad? Bueno, vamos a la parte química, composición química.
alterado quiero el sodio, ¿verdad? También más aumentado. Después, este es el principal. Después, ¿qué voy a tener? ¿Cómo se llama? Urea, creatinina, proteínas, entre otros, ¿verdad? Es lo que voy a tener aumentado. Entonces, puede también de repente aumentar esto ahí, pero eso ya va a depender de quién, va a depender del calcio, pero no es todavía como para preocuparnos. Entonces, vemos que el cuadro aromático, entonces tenemos, aumenta proteínas, aumenta creatinina, aumenta urea, ¿verdad? Todo lo que pueda hacer, ¿qué cosa? Disminuir el transporte del oxígeno, ¿verdad? Va a causarnos algún tipo de dificultad. Bueno, entonces estos son lo que más vemos, ¿verdad? Después tenemos el potasio, fíjense, no tiene una relación con el mecanismo de hidratación. Y sus niveles alto o bajo van a estar relacionados ya con el equilibrio ácido-básico. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? El cloro va a estar ahí, ¿verdad? Después se entiende que la orina también ya va a estar disminuida, pero esto es lo principal ahí que vamos a tener. Bueno, después vemos otra cosa también importante, es la cantidad o el porcentaje de cómo está distribuido agua intracelular y extracelular, ¿verdad? Entonces, intracelular tenemos aproximadamente 66 al 70, del cual el restante es extracelular. El extracelular, a su vez, se encuentra otra vez formado por plasmática y intersticial. ¿Ven? Plasmática, entonces, es el que se encuentra en el plasma en la linfa. Y después tenemos el intersticial, que ya va a formar, por ejemplo, el intersticial, el cefalorraquídeo, humor ocular, o sea, todos los lugares en donde hay, ¿verdad?, movimiento. Bueno, acá tenemos la distribución, otra vez. Después tenemos, ¿verdad?, una relación directa entre ingestión y excreción. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente, ¿verdad?, si consumimos entre 2.500 a 2.700 ml de agua, vamos a tener también que esto va a estar, puede estar distribuido en tipos de bebidas, alimentos y productos de oxidación metabólica. Y la excreción tiene que ser la misma proporción, ¿verdad? Tiene que ser filtrado por los riñones, eliminado también por las heces, una pequeña cantidad, por la transpiración, respiración, orina, ¿verdad? 1.500 a 1.600 ml aproximadamente. Esto se entiende en 24 horas, ¿verdad? El volumen normal de orina, o sea, para que me indique que el riñón está funcionando bien, tiene que estar entre 1.500 y 1.600 ml aproximadamente. Si nosotros tenemos un consumo aproximado también de esa cantidad de líquido, entonces él es proporcional. Muchas veces tenemos infecciones urinarias o renales por falta de consumo de agua. 24 horas. Todo lo que se hace en porcentaje se hace en 24 horas y en un peso aproximado de un adulto de 70 kilogramos. Eso es el modelo para todo. A partir de ahí ya se busca, ¿verdad?, el menos peso, edad, niños, mujeres, pero siempre se toma como parámetro estándar 24 horas y 70 kilogramos peso para todos los tipos de estudios que se realizan. Bueno, entonces, ¿cómo se excreta el agua en el organismo? Por ejemplo, ¿verdad? Por respiración, transpiración, orina y heces. De esa manera es como el organismo pierde agua. Bueno, ¿qué es pH? ¿O qué es potencial de hidrógeno? ¿Verdad? Entonces, representa ¿qué cosa? La concentración de protones que contiene una solución acuosa. ¿Ven? Entonces, ese es el pH. Y tenemos que este pH, ¿verdad?, puede ser ácido o puede ser alcalino. Cuando es una acidosis, ya hablamos del pH sanguíneo, ¿verdad? Sabemos que el pH sanguíneo es alcalino.
Entonces, si está fuera de rango ya es ácido, pero lo normal es alcalino. Bueno, eso es más de pH, gente. ¿Qué es y cuándo es acidosis y cuándo es alcalosis? A ver, no vamos a entrar en detalle, esto ustedes ya lo van a dar después en materias especializadas. ¿Qué es una gasometría arterial? ¿Cómo podemos definir una gasometría? Es el estudio que mide, ¿verdad?, los gases en sangre. ¿Cuáles son? Oxígeno, CO2. ¿Y cuál es la importancia de la gasometría? ¿Qué me indica? Esta acá, la saturación pulmonar, ¿verdad? Nivel de saturación pulmonar, y me indica también el pH de la sangre. Entonces, la saturación pulmonar es lo que yo necesito para saber si mi paciente cómo está, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya se empieza a hacer el equilibrio, ¿verdad?, de todo lo que ya es esta especialidad en cuanto a, por ejemplo, esto se utiliza mucho en la parte de cuidados intensivos, ¿verdad?, cuando pacientes están con respiración asistida. Pero también, si yo quiero saber, tengo un paciente fumador o un paciente que está con neumonía, ¿verdad?, yo quiero saber, tiene dificultad respiratoria. ¿Cómo yo voy a saber el porcentaje de funcionalidad de eso? Mediante una gasometría, y este es el que me va a indicar, ¿verdad?, qué tan mal está, porque tenemos también ya los valores que ya no ¿cómo te voy a decir? Ya es incompatible con la vida. ¿Entiendes? Cuando yo decido asistirle a un paciente ya con oxígeno o lo que sea, mediante su porcentaje de saturación de sangre arterial, sí. Dá muita diferença nos resultados de cigarro de eletrônico? Solo el arterial es el que, ¿por qué? Porque el arterial pues, es el que lleva, claro, el venoso pues, es el que ya respira. Y nada, no sé un poco porque en el hospital donde yo trabajo, todo es por seguro médico y casi no tenemos gente después de 18 años. O sea, a no ser que sea. Entonces, ¿qué vamos a estudiar de aminoácidos? ¿Qué son aminoácidos? ¿Cuál es la estructura, ¿verdad?, de un aminoácido? Acá tenemos todo lo que está en cuadritos, lo pueden leer. Tienen preguntas también ustedes que nosotros hicimos ya con relación a esto. Sí. Sí, ahí ya tenemos interacciones de varios tipos de enlaces. Recordad que eso es algo. Ya hay interacciones entre los enlaces de fuente de hidrógeno, enlaces de sulfuro, después tenemos de Van der Waals que está muy cerca. Eso es lo que mantiene la estructura ya en la fase 3 y 4. Entonces, no hay hidrógeno es la segunda. el segundo es hidrógeno, empieza a formar. Eso es lo que sí quiero que sepan de proteína. ¿Qué pasa en cada uno de los niveles? ¿Está bien? Yo no les voy a preguntar, por ejemplo, eso que decía que empieza con el codón 3, termina con el 5. Esa generalidad no hace falta tanto. Ahora, sí me gustaría las características principales, ¿verdad? Cómo se forman, cuáles son los diferentes tipos de aminoácidos. Por ejemplo, me gustaría que sepan lo que son los aminoácidos esenciales, ¿verdad? Que se entiende por niveles de organización, que es una proteína nativa, que es una proteína desnaturalizada, cuáles son las causas que pueden desnaturalizar una proteína. Ciclo de vida vamos a tener, por ejemplo, yo le puedo poner, describe brevemente el ciclo de vida de una proteína. Y ahí ustedes me pueden poner, ¿verdad? Desde la parte, si no se acuerdan bien los puntos 1, 2, 3, 4, me ponen de forma ordenada, ¿verdad? Empieza con la síntesis, ¿verdad?, de los aminoácidos. Estos aminoácidos se empiezan a combinarse, ¿verdad?, mediante enlaces peptídicos. Luego ocurre la etapa de entregamiento. En la etapa de entregamiento ya se van interaccionando así nomás. No hace falta que me ponga 1, 2, 3, 4, 5,
ustedes entienden, porque eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿verdad? Todo lo que es necesario y lo que va a servir para ir juntando con otras materias más adelante. Bueno, Con respecto a los demás esenciales, ¿verdad? Ahí lo importante está, por ejemplo, ¿qué es lo que va a determinar el tipo de proteína? Si yo te pregunto para que vos pienses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora los exámenes tienen que tener esa parte también, ¿verdad? La parte interpretativa, la parte de memoria, la parte de varias. Nuestros exámenes ahora ya son bastante, tienen que ser equilibrados, ¿verdad? Entonces, vos me vas a poner una proteína, va a estar dada por quién? Por los diferentes tipos de aminoácidos, que eso ya va a estar dado por el tipo de proteína que se está para formar, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a dar eso? Los aminoácidos. ¿Y quién va a determinar el tipo de proteína? La estructura primaria. La primaria. ¿Por qué? Porque ahí le va a dar. ¿Qué pasa si una proteína se desnaturaliza? Puede perder el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. El nivel 1 queda intacto. A no ser que haya un problema ya genético. Pero eso ya es de origen genético. Entonces ya tiene el problema en la estructura primaria. Como tenemos dos enfermedades, ¿se acuerdan? La anemia falciforme y la distrofia muscular de una proviene de Duchenne. Esos son enfermedades que se producen en qué nivel? En el nivel 1. Entonces ya hay el problema en la síntesis, ¿verdad? De la cadena de plegamiento, o sea, del primero. Hasta ahí lo que yo les puedo preguntar. Más de eso vamos a dejarlo para después, ¿está bien? Eso con respecto a proteínas, ¿está bien? ¿Cómo están unidos estos aminoácidos? Es fácil. ¿Cuáles son los tipos de elementos que forman la proteína? ¿Verdad? ¿Qué me dice un balance de nitrógeno? ¿Qué es balance de nitrógeno? Bien, esas preguntas que ustedes tienen todo en los cuestionarios que digo. Entonces, esas son ya preguntas de interpretación, ¿vale? Y los conceptos van a estar, como les digo, dados así en forma de selección múltiple y todo eso. Bueno, entonces estudien bien la estructura de un aminoácido, que es nuestra forma molecular, que es este acá. Estructura del aminoácido. Después, ¿qué son aminoácidos esenciales y qué son no esenciales? ¿Qué son aminoácidos estándares? ¿Qué son aminoácidos no estándares? ¿Cuáles son las posibles combinaciones que van a formar todas las proteínas del organismo? Que lo tenemos ya en la primera parte también. ¿Cuál es la excepción entre los aminoácidos y por qué es la excepción? ¿Verdad? Que tenemos acá. ¿Qué es lo que va a determinar el tipo de proteína? Nuestra cadena, el tipo de aminoácido, quiero decir, es nuestra cadena lateral por nuestro grupo radical. Está todo en el material. ¿A qué se refiere cuando se habla de los esfínteres? Que tiene carácter bipolar, ¿verdad? Que va a estar dado por el grupo amino, que tiene carga positiva, y el grupo hidroxilo, que tiene carga negativa. Por lo tanto, ¿verdad? Puede, ¿cómo se ioniza? Ganando, ¿verdad? Un protón y el sal. Sí. Bueno, después tenemos que son los enantiómeros, que son estructuras tridimensionales que adopta un aminoácido y que lo da, ¿verdad? Las posiciones L y D. Entonces, son imágenes especulares, dicen no superponibles entre sí. Entonces, esos son los enantiómeros. Después tenemos la misma cosa. Sí, esos son, cuando hablamos de enantiómeros, que son las formas que adopta una proteína o un aminoácido, ¿verdad? Cuando adopta la forma tridimensional en que no se superpone, ¿verdad? Y si va a estar, por ejemplo, eso va a estar dado por la posición de sus carbonos alfa o de sus grupos amino, ¿de acuerdo? A la derecha o a
la izquierda. Y la posición del carbono alfa me va a dar la posición cis y la posición trans que tenemos en proteínas. ¿Se acuerdan? Trans es cuando está un carbono abajo, un carbono arriba, y cis cuando están los dos carbonos alfa hacia abajo. Então, a fórmula que adota, qual a forma que adota? Sí, ¿por qué se llaman enantiómeros? ¿Verdad? ¿Qué son los enantiómeros? Entonces, se lo llama a la proteína, a los aminoácidos proteínas, ¿verdad? Que cuando adoptan la forma tridimensional y presentan ¿qué cosa? Imágenes especulares que no se superponen. Exacto. Y puede estar dado está dado por la posición de su grupo amino, o a la derecha o a la izquierda. ¿Verdad? Bueno, después, clasificación de los aminoácidos según su polaridad y estructura lateral. Alifáticos, aromáticos, polares, azufrados, ácidos y bases. Entonces, por lo menos la clasificación se puede, vamos a estudiar, ¿está bien? Bueno, ¿qué son esenciales? ¿Qué son no esenciales? Y después tenemos acá. Entre los esenciales tenemos otra vez, ¿se acuerdan? La excepción, ¿verdad? Que por más de los no esenciales dijimos que el organismo puede sintetizar, pero entre esos dos otra vez tenemos la cisteína y la tirosina. La cisteína necesita de metionina, la tirosina necesita de fenilalanina, que es un aminoácido esencial. Dependiendo de eso, entonces, se va a formar en el organismo. Bueno, después tenemos ¿qué es selenocisteína? Solamente concepto, ¿verdad? Bueno, después vamos a... Ese no hace falta. Eso ya es... Mira, bien. Entonces, los aminoácidos y también pueden formarse a partir. Esto no hace falta porque van a estudiar bioquímica, han estudiado muchísimo. Então, não, nessa Ese no hace falta. Vamos a pasar. Acá. Después, esto acá, que es la selenocisteína. Después vamos a balance de nitrógeno, que se entiende por balance de nitrógeno. Si yo les pongo, por ejemplo, ¿qué se entiende? Describe el balance de nitrógeno. ¿Qué me van a poner? ¿Qué es? ¿Verdad? Y cuando el balance es positivo y cuando es negativo. Y cómo yo puedo determinar si mi balance de nitrógeno está mal. Mediante el dosaje de quién. ¿De la? ¿Quién es el que me va a dar? Acá. Urea. ¿Está bien? El balance de nitrógeno entonces me va a dar la urea. Y cuando es positivo y cuando es negativo. ¿Está bien? Hasta ahí. Esto ya es proteínas, que ustedes ya van a estudiar cuando estamos dando en el otro material. Y yo creo que es hasta ahí. Sí. Só pra você ser igualzinho na prova. Yo soy buena, pero ustedes lo que se portan.